Bueno, entrando rápidamente en prevalencia e incidencia, ¿qué quería decir prevalencia y qué es la incidencia, verdad? La prevalencia, no sé si recuerdan ustedes más o menos qué era la prevalencia y la incidencia. La prevalencia son específicamente ya los casos ya coexistentes que se dan en una población, ¿verdad? Una población que presentan una determinada característica. Sin embargo, la incidencia son los casos los casos nuevos en esa población en un periodo determinado de tiempo. Entonces, aquí hablamos un poco de prevalencia de los casos de litiasis en esa población. Una prevalencia del 10% es un valor considerable y la recurrencia es la forma de presentación otra vez posterior a presentarse, por lo menos se considera una recurrencia presentarse desde 2 a 3 veces ya desde el tiempo, en este caso estamos hablando de 5 años, y bueno, hablando así un término más sencillo, las posibilidades de tener recurrencias en 5 años son muy altas, hasta se hace un 60% de probabilidad de pacientes que tienen predisposición a formación de litiasis. Dentro de la epidemiología, los factores predisponentes, debemos resaltar lo más comunes son los pacientes que están, o sea, la predisposición más común está relacionada principalmente con el clima y también con la hidratación, evidentemente. Entre los factores, hablamos de climas áridos y secos, también mayor riesgo de trabajos sedentarios o con mayor riesgo de deshidratación. El peso y el consumo de líquidos, sin lugar a dudas, debemos resaltar siempre en estos casos, como factores predisponentes y dando datos también que dan énfasis principalmente en un contenido epidemiológico. Es más común cuando existe alguna alteración anatómica, evidentemente, cuando tenemos alguna obstrucción en la vía urinaria, y eso genera una éstasis urinaria que habíamos hablado en la clase 5, también predispone a una mayor precipitación de soluto y así formación de cálculos. La relación también de algunos fármacos y patologías que pueden estar relacionadas también con la formación de cálculos, vamos a hablar un poquito más adelante, y hay una mayor incidencia en la raza blanca, principalmente por factores genéticos predisponentes, ocupacionales y también relacionados con su dieta, con la dieta que llevan y también principalmente con factores relacionados con el sedentarismo. En una clasificación, hablando específicamente de la ubicación y de la composición, hablamos que es la litiasis urinaria, la urolitiasis, puede estar ubicada en todo el tracto urinario, desde superior, medio e inferior, riñones, uréteres, en la vejiga, próstata y también en la uretra. La composición de estos cálculos, vamos a hablar en orden de frecuencia, los derivados de calcio, que son los más frecuentes, entre ellas resaltar las composiciones con un mayor porcentaje de oxalato de calcio, en un promedio de porcentaje, la de estruita. La verdad que la de ácido úrico es más frecuente que la estruita y la cistina, que son las más conocidas. Tenemos un cuadro que extrajimos esto del libro de Campbell, donde habla de porcentaje y las composiciones de los cálculos. Aquí vemos rápidamente que los derivados cálcicos son los más frecuentes. El oxalato de calcio, un 60% de los cálculos
dentro de los que no son con derivados cálcicos, el ácido úrico, resaltamos, y también la estruvita en un 7%, la cistina, triantereno, el sílice en una menor proporción, pero también mencionar. Recuérdense que siempre los cálculos no siempre son puramente cálcicos o derivados cálcicos o puramente no cálcicos. Suelen tener fragmentos o suelen haber una mezcla de varios compuestos para formar estos cálculos. Entonces, eso sí se hace con un estudio bioquímico del cálculo eliminado o del cálculo extraído en este caso. Preguntas que son frecuentes, que son interesantes también y que entramos un poquito en la parte de teología, todavía no salimos en la parte de teología y son preguntas solamente para resaltar que la litiasis urinaria es una afección que viene ya de la época de la prehistoria. Hay datos que mencionan de que el hombre de la prehistoria padecía de cólicos renales y se veía muchas veces, habían muertes por cuadro de cólicos renales, infecciones urinarias. Entonces, en registros que se había mencionado, posteriormente en la edad antigua también se mencionan relatos, posteriormente ya se ven hasta procedimientos quirúrgicos tratando de solucionar estos cuadros, estas afecciones, pero también muy relacionados con todo, principalmente sobre todo con la alimentación y con la hidratación. Hay preguntas que hasta hoy en día no podemos dilucidar y son incógnitas todavía en el estudio de la formación de la litiasis urinaria, entre ellas, porque la mayor parte de los cálculos se presentan de manera unilateral y hay una mayor incidencia de formación de cálculos de forma unilateral. No se entiende eso. Puede estar relacionado con un componente anatómico, puede estar relacionado. Puede estar relacionado también con un componente, metabólico, sí, pero ¿por qué no se ve del otro lado también si es que no tenemos una alteración anatómica? Si bien hay una mayor incidencia de estos casos, ¿por qué no pasan los pequeños cálculos sin problema hacia el ureter en una etapa temprana de su desarrollo? Como verán, los cálculos se forman de forma pequeña, se van formando y van creciendo a nivel de los cálices renales. Posteriormente, eso se desprenden y van y obstruyen el uréter, dando así la formación, o sea, dando así el inicio de un cuadro de cólico renal. ¿Por qué no se eliminan cálculos pequeños? Se suelen eliminar en forma de arenillas, pero no se entiende cuál es el mecanismo por el cual son, por decir así, seleccionados, o cómo se desprenden, o cómo tienen una adherencia. No tiene una explicación común de cómo se van eliminando cálculos de diferentes tamaños y relacionados principalmente con la fisiopatología de una litiasis urinaria. Hay otra pregunta que es interesante también, que en las personas con cálculos grandes, hay personas con cálculos grandes y hay otros con varios cálculos pequeños. Porque hay personas que forman cálculos grandes, un cálculo coraliforme que vamos a ver más adelante también como un ejemplo, y hay personas que forman varios o decenas de cálculos pequeños, y esos cálculos no se adhieren formando un cálculo mayor. No se tiene una respuesta específica sobre esto. Hay muchas hipótesis, muchas teorías, sin embargo, todavía no se tiene una respuesta. Entonces, interesante, siempre la parte de la urolitiasis siempre está en constante estudio y muchas teorías que todavía no tienen una fundamentación, no se toma como un protocolo universal. Dentro de la clasificación diagnóstica, esto aquí voy a citar rápidamente y voy a hablar un poquito en los slides posteriores. No sé si ustedes están por Pedro Juan. Están todos por Pedro Juan. Está haciendo un calor terrible en Pedro Juan. Y aquí hay que hidratarse ahora, no hay de otra. Entonces, hablando un poco de la clasificación diagnóstica, hablamos
este es un cuadro también que tenemos en el libro de Campbell y Walsh, donde hablamos que la hipercalciuria absortiva, un aumento, tanto la hipercalciuria absortiva tipo 1, tipo 2, tipo 3, la pérdida renal del fosfato, ahí generan principalmente un aumento de la absorción del calcio a nivel del túbulo digestivo. Esto se hace normalmente en el intestino delgado y es una de las principales causas, una mayor prevalencia de los casos principalmente derivados cálcicos se dan de esta forma, con un aumento en la absorción de calcio a nivel del tubo digestivo. Recuérdense solamente hacer un poco de memoria, el calcio se absorbe en mayor parte en el tubo, en el intestino delgado, recuerdan la bomba de sodio y potasio, está muy relacionado con la entrada de sodio a la célula, también ingresa una célula, ingresa también un porcentaje de calcio y por eso tiene una relación directa también el consumo de sodio en la formación de cálculos principalmente derivados cálcicos. Cuando hay una alteración, hay un aumento de la absorción de calcio, eso también genera un mayor remanente de calcio en el torrente sanguíneo, mayor filtración renal glomerular y mayor precipitado a nivel urinario. Entonces, hay un mayor soluto, puede haber una deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico específicamente, o también una predisposición ya genética de formación de cálculos y eso con el remanente de calcio genera formación de cálculos de derivados cálcicos. Recordar también que la pérdida renal del fosfato, el fosfato por decir así, es un componente que va ligado al calcio y muchas veces favorece también el ingreso del calcio a nivel intestinal. La hipercalciuria renal, la hipercalciuria reabsortiva que se dan en los cuadros de hiperparatiroidismo primario. Es muy importante en el estudio metabólico descartar patologías que puedan generar un remanente importante de calcio a nivel principalmente hematológico. Entonces, hay afecciones y hay también situaciones como la gestación, la propia gestación, es una condición en la cual se genera mayor cantidad de calcio en el torrente sanguíneo. Eso aumenta también la filtración de calcio y se ven muchos cuadros de litiasis durante el embarazo. Durante el embarazo se ven varios cuadros de litiasis y lo peor de todo es que no podemos tratar utilizando ningún método diagnóstico, solamente ecografía, por los efectos teratogénicos que pueden generar. Las nefrolitiasis también por hipercalciuria, eso ya son los derivados principalmente el exceso de purina en la dieta, una producción excesiva de ácido úrico, alteraciones que pacientes también que tengan ya una predisposición a hacer cuadros gotosos, ¿verdad? Están muy relacionados principalmente con los cálculos derivados de ácido úrico. Pacientes que se encuentran con algún síndrome diarreico crónico, donde hay pérdida de sustancias alcalinas por el tubo digestivo. Recuérdense que vamos a hablar un poquito de factores que pueden proteger y también pueden favorecer la formación de diferentes tipos de diferentes tipos de cálculos. El pH alcalino, urinario y también intestinal favorece bastante la protección de la formación de cálculos, o sea, la formación o la protección de la formación de cálculos. Un segundo, me están llamando, un segundo.
Bueno, perdonen, por favor. Eh, entonces, hay diferentes factores, vamos a hablar de estos. Dentro de ellos resaltar los cuadros principalmente, vamos a hablar de los principales relacionados con derivados cálcicos, la reabsorción cálcica, también la hipercalciuria, la hiperuricosuria y también la hiperoxaluria, que están relacionados también en su gran mayoría con la formación de litiasis. Entre la etiología entonces cálcicas, entre la hipercalciuria habíamos hablado principalmente de trastornos de la absorción, hablamos de factores idiopáticos, absortivos, excretorios también, que se pueden dar de forma mixta, principalmente afectando la absorción, la reabsorción y la eliminación de calcio a nivel de las células, principalmente a nivel intestino delgado. El hiperparatiroidismo que también, tanto el hiperparatiroidismo como la hipervitaminosis debe estar relacionado con un remanente mayor de calcio a nivel de torrente sanguíneo, también es una predisposición. La inmovilización prolongada, vemos pacientes mayores o pacientes que están con una inmovilización prolongada, así también como pacientes oncológicos en un estadio avanzado tienen un mayor remanente de calcio en sus niveles, sanguíneos, en sus valores sanguíneos, que también pueden incrementar la formación o la filtración principalmente de calcio en el torrente sanguíneo por su filtración renal. Sobre ingesta de leche o derivados lácteos y alcalinos también pueden estar relacionados también con la formación y la absorción de calcio. Esto abrimos un paréntesis porque no siempre la ingesta principalmente de derivados lácteos tiene una relación por decir así, muy insidiosa en el número de calcio, en el número de cálculos. ¿Por qué les digo eso? O la formación de cálculos, porque en los años 70, en los años 90 en los Estados Unidos se había propuesto específicamente de que todos los pacientes que tenían una formación o formaban muchos cálculos, se les restringiera todos los alimentos de derivados lácteos para que así no formaran tantos cálculos. De hecho, se tuvieron otros desequilibrios a nivel del metabolismo de esos pacientes y no disminuyeron de forma considerable el número de la formación de formación de cálculo. Entonces, no es un agravante tan insidioso en la proporción general. Sí que sí, se tiene que tener de forma mensurada, tener un control, principalmente en la dieta de los derivados lácteos, por su alto aporte de calcio, específicamente. La enfermedad Paget, también la enfermedad como Cushing, la Cushing y también la sarcoidosis también generan mayor remanente de calcio a nivel de torrente sanguíneo. La hiperoxaluria, ¿y por qué resaltar el oxalato? El oxalato es un componente que compite con el calcio, principalmente en el ingreso, con la absorción a nivel intestinal, y eso genera una competencia y así sirve como un factor de protección. En los casos de alteraciones, principalmente alguna alteración entérica o alguna alteración principalmente de orden estructural o una alteración en el trabajo o la absorción normal a nivel intestino delgado, como los casos los cuadros de inflamaciones o los casos de presentación donde los pacientes requieren una colostomía o son portadores de colostomía, hay una alteración, se registran alteraciones en la formación principalmente de oxalato, y eso genera un desequilibrio que puede favorecer la formación o la absorción de mayor cantidad de calcio. Dentro de las litiasis principalmente formadas por ácido úrico o por elevaciones de una dieta relacionada con las purinas. Disculpen otra vez, perdón.
Bueno, está relacionado, entonces, aquí estamos hablando de las etiologías principalmente por un aumento del ácido úrico en la sangre, relacionado directamente con la elevación de purina o la ingesta de purina en la dieta. Fármacos también uricosúricos. Aquí vamos a hablar por qué el fármaco uricosúrico, que en tendencia tiene que disminuir o eliminar gran parte del exceso de ácido úrico en sangre. Lo que generan los fármacos, los uricosúricos, son efectos en rebote. Normalmente suelen generar, causan un descenso gradual, en tratamiento de los pacientes gotosos o también pacientes con niveles altos de ácido úrico. Sin embargo, en el cese de ese tratamiento suelen generar un efecto rebote y en ese momento el torrente, por gran circulante de ácido úrico en la sangre, generan cálculos a nivel urinario. Entonces siempre hay que tener un cierto cuidado en estos casos y conversar con los pacientes de los riesgos que acarrean principalmente los niveles altos y la utilización frecuente de los uricosúricos. La hiperoxaluria, perdón, la hiperuricosuria y está muy relacionado, aquí vemos varias con un déficit importante de enzimas. La gran mayoría de estas enzimas que estamos citando aquí, no sé si ustedes, creo que ustedes tienen la memoria un poco más fresca que yo, en la formación específicamente estas enzimas son las que hacen parte del ciclo de Krebs. Y había en ese ciclo, uno siempre, si se ponen a mirar un poquito, hay un déficit de estas enzimas como la hipoxantina adenina PR transferasa, la PP ribosa P sintetasa y también la glucosa 6-fosfatasa, están relacionados específicamente con la formación o también con un déficit mayor de eliminación del ácido úrico y eso sí, tener un mayor remanente también de ácido úrico a nivel sanguíneo. Otros condicionantes que pueden estar relacionados tanto con la hipercalciuria como también con la hiperuricosuria es la obesidad. La obesidad está directamente relacionada con cualquier tipo de cálculo urinario. Enfermedades linfomielопроliferativas en menor medida, pero están relacionadas también las dietas altas en proteínas, sin lugar a dudas. Hoy en día tenemos una dieta alta en proteínas, principalmente mucho desequilibrio en la dieta, principalmente tratando de ganar músculos, ganar músculos. Hoy en día es una tendencia muy, muy frecuente y notoria. Mucha gente que se mata en los gimnasios tratando de hacer una dieta hiperproteica y no teniendo una dieta balanceada y eso sí genera gran cantidad de cálculos. Entonces tengan en cuenta también en eso, es muy frecuente. La ingesta de alcohol y fructosa está relacionada directamente también con la formación de cálculos de ácido úrico y también el pH urinario persistentemente ácido. A diferencia bueno, a diferencia de la cistina, que creo que es la única, la orina, cuanto más alcalina esté la orina, protege la formación de cálculos de ácido úrico y también los derivados cálcicos, que son los más frecuentes. Entonces se intenta alcalinizar la orina tratando de proteger principalmente esas formaciones. Aquí hablamos de la etiopatogenia. Habíamos hablado anteriormente, y voy a hacer un paréntesis un poquito, antes de entrar en esto. En una evaluación específicamente metabólica, se tiene que tener en cuenta que para dirigir el tratamiento específicamente de estos pacientes, saber qué está alterado y así evitar específicamente la recurrencia de estas litiasis. Y cuando habíamos hablado de la recurrencia, la incidencia, prevalencia y recurrencia, hablamos de que hay una mayor incidencia de los cálculos de oxalato de calcio, que son los derivados cálcicos. Ahora tomen nota, esto es importante, hay una mayor recurrencia de los cálculos
en esta diferencia de los oxalatos de calcio, el ácido úrico el que tiene mayor recurrencia entre todos los que habíamos mencionado. Es un dato interesante. Entonces, una recurrencia con mayor frecuencia. Y hablamos de los factores dentro de la etiopatogenia, factores que protegen y también factores que predisponen a la formación de cálculos. Dentro de los factores que protegen, el citrato, y vamos a mencionar después cuando hablamos de estudio metabólico y también de la profilaxis de la litiasis urinaria. El citrato, en este caso, ayuda bastante en gran parte, actuando sobre el pH urinario. El fosfato también es un factor que protege, un factor que protege actuando. Yo hace rato utilicé mala palabra, yo utilicé el oxalato como competencia. No, el fosfato, ese factor, es el componente que compite específicamente con el ingreso a celular con el calcio. Me retracto sobre eso. ¿Ok? Entonces es un factor protector, así como también el magnesio en una menor medida, tratando de alcalinizar específicamente la orina y también actuando como un competidor, al igual que el fosfato, el ingreso principalmente a nivel de tubo digestivo, específicamente el calcio, como un factor competitivo y protector. Cuanto mayor el pH, hablamos de alcalinización, y gran parte de los cálculos con una orina alcalinizada tiene una mayor protección que un factor que sea un pH por debajo de 5.5, un pH más ácido. Son pocos los cálculos que tenemos una mayor protección, o sea, que tenemos protección en un pH específicamente ácido. Otras glucoproteínas o mucoproteínas que también actúan, la TAMS orphan, que se menciona mucho en la literatura, son principalmente, actúan en la adherencia y en la adherencia, la agrupación y la consolidación de los cálculos, que también o sea, específicamente actúan disipando o tratando de disgregar esa aglutinación de partículas para no formar un cálculo de mayor tamaño. Factores que predisponen la gran cantidad de calcio, el oxalato, el ácido úrico y también el sodio, relacionado específicamente con lo que había mencionado anteriormente, y el pH ácido. ¿Cuáles son las etapas? Principalmente la etiopatogenia, la formación de litiasis. En un inicio hay dos tendencias, pero vamos a seguir la que tenemos en el libro de Smith Tanago. Se menciona que hay una fase específicamente, una fase primeramente de nucleación, donde hay partículas que se filtran del torrente sanguíneo, se quedan esas partículas quedan disipadas a nivel específicamente calicial. Se genera un crecimiento totalmente aislado de esas partículas dentro de los cálices, y esos van posteriormente aglutinándose por ciertos factores que ahí se mencionan, el pH, factores como glucoproteínas o una especie de glucoproteínas que son teorías que se tienen, hasta se menciona mucho de cargas iónicas que presentan cada compuesto que hace parte de ese cálculo para generar así la adherencia. Sumado a todo esto, los factores como la precipitación específicamente, facilita la precipitación, la disminución de soluto, la disminución de solvente y un aumento, un acréscimo del aumento de soluto en los casos específicamente de la consolidación de los cálculos. Los cálculos están formados en mayor frecuencia
por componentes cristalinos y no cristalinos. El oxalato de calcio, que también es radiolúcido, muy radiolúcido a la radioscopía, y los no cristalinos, que son las proteínas, los azúcares y desechos orgánicos que sirven principalmente para dar mayor adherencia a estos cálculos. Hay otros factores dentro de la etiología, factores que pueden estar relacionados como medicamentos, la utilización de corticoides, vitamina D, diuréticos, el indinavir, que es un retroviral, específicamente retroviral, y está muy relacionado en los pacientes con VIH, y el triantereno como un antiinflamatorio potente también generan desequilibrios y pueden predisponer a la formación o el uso prolongado de estas medicaciones pueden predisponer a la formación de diferentes tipos de cálculos. Dentro de ellos, resaltar mucho los cálculos de cistina, los cálculos derivados cálcicos sin lugar a duda, y también los cálculos derivados de ácido úrico. Situaciones especiales, y esta es una parte, dentro de la etiología, es un dato que me gusta siempre mencionar, porque este es un tema de examen. Yo quiero que tengan en cuenta esto, lean un poco, esto está bien desglosado en el libro de Smith y Tanabó. Hay situaciones especiales dentro de la etiología de los cálculos, y aquí citar el trasplante renal, embarazo, la dismorfía, la obesidad, los riñones poliquísticos, los tumores, los pacientes pediátricos, divertículos caliciales y también malformaciones renales que pueden predisponer principalmente a la formación de cálculos. Dentro de ellos vamos a resaltar algunos que son más importantes, evidentemente el embarazo. Hablar un poquito que el trasplante renal normalmente está muy poco relacionado con la formación específicamente. Un segundo, por favor. Entonces estaba mencionando rápidamente que los trasplantes renales son casos en los cuales son raros la formación de cálculos. Sin embargo, hasta que no haya un rechazo o también un factor de rechazo del reimplante, se debe evaluar porque pueden generar factores de calcificación que puedan simular un cálculo urinario. Pues son muy raros los trasplantes renales. Sí, dar un poco de énfasis al embarazo, a la obesidad, relacionados directamente con la formación de cálculos, y que es una etiología especial. En el embarazo, ¿qué ocurre? Durante el embarazo se genera hay una mayor formación de hipercalciuria, una hipercalciuria marcada que está relacionada con el embarazo. Los cálculos son más o menos frecuentes, con una incidencia, menciona el libro, de 1 en 1500. Estos son datos que yo ya había anotado antes de darle las clases hoy. Y esos son datos específicamente del libro de Smith y Tanabó. Y tienen un riesgo también durante el embarazo también la mayor causa de todo eso es la hiperfiltración glomerular que se genera durante el embarazo. Hay una mayor hiperfiltración glomerular. Eso también denota de que haya mayor filtración de ácido úrico, mayor filtración de sodio,
y a partir de ahí se puedan generar factores responsables de formación de cálculo, ¿verdad? ¿Qué pasa? El feto requiere considerables, o sea, consideraciones especiales en un peligro, especiales porque hay una mayor hiperfiltración justamente por el motivo del feto. El feto, tenemos dos seres que están, aparte de la placenta, aumenta de forma notoria la filtración y eso genera un mayor precipitado. ¿Cuál es nuestra limitación, nuestro problema mayor en los pacientes embarazados eh, que están cursando con un embarazo? Es que no tenemos métodos auxiliares de diagnósticos para hacer específicamente diagnósticos precisos. No podemos usar nada ningún método radiológico, tomográfico, mucho menos, por el riesgo de efectos teratogénicos que se pueden generar, sobre todo durante el primer trimestre, ¿verdad? No se pueden utilizar medicaciones, no se pueden utilizar anestesia y la intervención quirúrgica es sumamente riesgosa. Entonces, sí, con indicaciones bien precisas, se pueden hacer procedimientos. Dependiendo de la situación del cálculo, muchas veces hacemos procedimientos guiados solamente por ecografía y con medidas mínimamente invasivas, con funciones percutáneas que se puedan resolver las situaciones obstructivas. Casi el 90% de estos cálculos sintomáticos se presentan durante el segundo y el tercer trimestre. Eso es un dato interesante, ¿verdad? Entonces, requieren mayor cuidado y también los riesgos teratogénicos que son sumamente importantes. Dentro de la obesidad, hablamos un poco de la obesidad, el factor de riesgo mayor en el desarrollo de los cálculos urinarios. Hay muchos procedimientos que se pueden utilizar y principalmente en las cirugías bariátricas que pueden generar una hiperoxaluria con el desvío o el cierre, principalmente gástrico, desviaciones quirúrgicas que se puedan utilizar y eso hace una alteración de la filtración y también de absorción a nivel del intestino delgado y eso puede generar la formación de cálculos. Muchos pacientes que hicieron cirugías bariátricas tienen una predisposición a la formación de cálculos urinarios. ¿Ok? Entonces, es un dato interesante. Otro dato que también dificulta durante la obesidad del panículo adiposo dificulta mucho hacer un tratamiento que sea invasivo, que no sea invasivo, que sean las litotripsias extracorpóreas, que son tratamientos que se rompen cálculos renales o cálculos urinarios por emisión de sonido y eso dificulta bastante en los pacientes que tienen un panículo adiposo, por decir así, grueso y que dificulta el paso del sonido para ofrecerle esa opción de tratamiento también a los pacientes con litiasis urinaria en los pacientes específicamente obesos, ¿verdad? Obesos. Yo quería resaltar principalmente el embarazo y la obesidad. Si quieren leer un poquito más de los demás, hablar un poquito de las malformaciones urinarias, las malformaciones renales, en las cuales se ven los riñones ectópicos también, se ven los riñones de herradura pélico, que pueden predisponer principalmente a cálculos renales debido a alteraciones principalmente del drenaje urinario, más bien por éstasis urinarias, ¿verdad? Los pacientes pediátricos que también son poco comunes en niños, pero deben principalmente emprenderse una evaluación metabólica también para ver de forma completa y detallada si es que el análisis principalmente de los cálculos, la investigación principalmente de los niños, si los niños son prematuros, si están tomando alguna medicación que están relacionados también y ver la posibilidad de hacer estudios mínimamente invasivos, ¿verdad? Saliendo ya de la parte de etiología, que es lo más extenso, la parte
terminamos por la parte de etiología, entramos en la clínica y en la clínica de los pacientes con litiasis urinaria, cuando el paciente presenta una clínica, el síntoma más frecuente es el dolor. El dolor de un cólico renal, solamente el que padece de un cólico renal lo sabe. Yo soy de la especialidad, pero nunca he tenido un cólico renal. Yo particularmente nunca he tenido un cólico renal. Sé que mis pacientes sufren bastante con el dolor. Bueno, mencionando un poco el grado o el umbral de dolor de un cólico renal, el cólico renal está considerado, hay estudios que se hicieron, hay un estudio resaltante de los Estados Unidos de hace más o menos 5 años, que refiere que el cólico renal está entre las 3 afecciones que causan más dolor en el ser humano. Está solamente por detrás de la neuralgia del trigémino y también y por detrás del parto en la mujer. Entonces el cólico renal, poniendo una escala de dolor solo para que tengan una percepción o un entendimiento de cómo es un cólico renal, realmente es un dolor insoportable, muy intenso. Las características del dolor de un cólico renal suelen ser un dolor tipo cólico, dependiendo de la ubicación de la obstrucción. El cólico renal es un dolor causado por una obstrucción. La estasis urinaria generada por el cálculo genera una distensión, una dilatación del uréter, una dilatación del cáliz, una dilatación piélica que genera una distensión de la cápsula renal y eso genera el dolor. ¿Por qué es un dolor intenso y un dolor continuo? Porque esa obstrucción es persistente. Esa obstrucción es persistente. Puede tener una obstrucción parcial o total, pero el paciente está con dolor. No hay un decúbito o una posición antiálgica que genere mejoría de este paciente, de este cuadro de dolor. El cólico renal y el cáliz renal suele ser un dolor sordo, en flanco, de intensidad variable. Muchas veces está relacionado con la movilidad del cálculo. El cálculo, cuando se enclava en la pelvis, genera dolor. Luego, cuando hay un remanente de orina, eso vuelve a movilizarse y suele ceder el cálculo. En la pelvis, eso dentro del cáliz, muchas veces dentro del cáliz, y eso genera una especie de obstrucción a nivel calicial. A nivel la pelvis también se localiza en el ángulo postovertebral, es dolor sordo, punzante, se refiere también al flanco. Hay veces que el cálculo también se impacta en la pelvis y eso genera también una movilidad, puede generar movilidad y cese parcial del dolor, o a veces está enclavado, no se moviliza, genera un dolor continuo. En el uréter, que es más frecuente, suelen generar el uréter superior y medio cólicos muy intensos en flanco, en región lumbar. En el uréter inferior es referido al testículo ipsilateral. Recuerden lo que era el dolor referido. El dolor referido muchas veces el dolor referido es el dolor que se percibe a distancia del punto, principalmente en este caso obstructivo, sea a nivel testículo ipsilateral o también del labio mayor en la mujer. Otras sintomatologías que se pueden presentar en un cuadro, hablando específicamente de una litiasis sintomática con cólico renal, hematuria, infección urinaria, fiebre, náuseas y vómitos, todo lo que presente en dolor a nivel abdominal puede generar náuseas, vómitos y ileus, disminución de la peristalsis, puede generar un dolor, puede generar principalmente distensión abdominal y eso generar todas estas sintomatologías como náuseas y vómitos. Muchas veces el acceso de dolor genera toda esta sintomatología. Dentro de la evaluación, voy muy rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Está tranquilo. ¿Todo tranquilo? Bueno, voy siguiendo entonces. Si es que no hay preguntas, pueden interrumpirme, hay preguntas, pueden mandar en el chat sin ningún problema. Este es un slide muy importante de la evaluación de un paciente con un cólico renal. ¿Qué hacemos en un paciente que llega a urgencias? Paciente que llega a urgencias con un cólico renal.
Estos puntos están ordenados, pero no quiere decir que un paciente con un cólico renal tengamos que seguir específicamente estos puntos. El primero, anamnesia. Hay veces que el paciente viene con mucho dolor y no podemos hacer una anamnesis correcta ni hablar con los familiares. A veces que el paciente se le encuentra en la calle con dolor y alguien le trae, alguien le socorre y lo trae. Hay pacientes que pierden el conocimiento con un cólico renal. He tenido pacientes de 1,90 m que llegan totalmente torcidos o llorando por el dolor, no consiguen ni hablar. Entonces, factores importantes en la anamnesis. Ahí se evalúa todo. Hablamos de todo lo que hablamos de etiología. Factores de riesgo, alimentación, medicación, antecedentes familiares. Recuérdense que el antecedente familiar es un dato importante. La litiasis urinaria creo que no está en el slide, pero la litiasis urinaria tiene un factor genético. Hablamos de la recurrencia del factor genético. Hay un factor genético. Si los padres tuvieron litiasis, los hijos pueden heredar. Tiene un factor genético y es un factor predisponente para la formación de cálculo. ¿Ok? Medicaciones que están utilizando, patologías de base. Si es la primera situación que está presentando, si ya presentó cuadros similares anteriormente, todos esos datos son importantes en nuestra anamnesis inicial. Si venía haciendo algún tratamiento, si estaba con algún síntoma urinario, fiebre, toda la sintomatología que podemos presentar, principalmente enfocando un poco en la parte urinaria. Si te venía tomando algún suplemento cálcico, todos esos datos son importantes. Alguna reposición hormonal en las mujeres, todo eso es importante. ¿Ok? Si venía tratando el dolor, yo tuve una paciente antes de Navidad fue, no sé si habría comentado esto con este grupo, la paciente había acudido un sábado por un cuadro de cólico renal. Parte de eso estaba con una fiebre alta, 39 grados, 39.5 también. Me llamaron de urgencia de un sanatorio privado y la internaron. Internaron a la paciente, yo le he visto en sala, estaba mejor. Le hicimos un laboratorio y los laboratorios tenían una neutrofilia del 89%, con glóbulos blancos de 3.300 de glóbulos blancos. La paciente potencial de hacer un cuadro de urosepsis, una urosepsis. Sin embargo, la paciente no había comentado de que ella estaba con cólicos renales. Hacía 2 meses o 3 meses que estaba con cólicos renales recurrentes y ella no mencionó eso. Era un día difícil, no teníamos ecógrafo, no podíamos hacer ningún método auxiliar diagnóstico. Nos retrasamos bastante con eso y la paciente estaba, hasta que mejore el dolor, le pudimos hacer a la tarde. Tenía un cálculo impresionante, casi un cálculo que abarcaba toda la pelvis, llegaba hasta un solo cálculo, que abarcaba toda la pelvis y llegaba hasta cáliz, cálculo coraliforme de gran tamaño. La paciente ingresó a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde la paciente estaba con signos de sepsis urinaria, hipotensando, desaturando, y a las 10 de la mañana la paciente ya me estaba, al mediodía la paciente me estaba pidiendo su alta. Le había comentado del riesgo. Los cuadros de urosepsis urinaria son muy severos y de un momento a otro el paciente se descompensa. Me vi ese día, me vi en figurillas, decimos eso en español, cuando nos vemos en una situación preta, porque no tenía ni un clínico, no tenía lugar donde ubicar a esta paciente potencial para estar en terapia, en unidad de terapia intensiva, y en una descompensación. Y lo que va pasando en la secuencia de todo esto es que la paciente haga un paro renal. Entra una sepsis y ambos riñones colapsan y la paciente empieza a entrar en oliguria y posteriormente anuria. Entonces estos pacientes requieren muchas veces de una diálisis de rescate. Y dicho hecho, la paciente evolucionó de esa forma. Recién a la tardecita casi en la noche conseguimos
un lugar en terapia, no podía trasladar a otra ciudad o un centro de mayor complejidad porque la paciente podía evitar por el camino, era muy riesgoso. Y al final la paciente tuvo casi una semana en terapia intensiva y se pudo salvar del cuadro. Entonces, la urosepsis es muy, muy complicada y muchas veces tenemos que tener todas las herramientas, tenemos que tener principalmente un centro que nos pueda un apoyo y también tener evidentemente profesionales que podamos trabajar juntos. Muchas veces es complejo. Durante la inspección, el paciente normalmente está agitado, está con diaforesis, sudoroso. Difícilmente vamos a encontrar un paciente o el paciente está sumamente estático, no quiere que le toques, no quiere que ni le haga una pregunta, porque cree que solamente respirar a su lado le genera dolor por el grado de dolor que está presentando el paciente. A la palpación se puede hacer una palpación manual, el paciente va a presentar dolor. La puño-percusión es un estudio o un examen, hace parte del examen físico, uno de los más importantes. Es positiva en los cuadros de obstructivos, evidentemente, y podemos delimitar también la altura de donde está, donde aparentemente se genera la obstrucción urinaria. Posteriormente a eso, ¿qué hacemos? Después de la anamnesis, la inspección, la palpación. Antes de entrar en imágenes, en estudios de imágenes, debemos calmar el dolor al paciente, debemos medicar al paciente, tomar muestras específicamente de estudios básicos, como un análisis de sangre, ver cómo está el perfil renal, ver cómo está un hemograma para ver si no hay indicios de un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso. Podemos pedir una proteína C reactiva, a ver cómo está el proceso inflamatorio, si ya es de longa data. Una procalcitonina se puede pedir también para ver si hay un paciente que es francamente, por decir así, candidato a un cuadro séptico. Posteriormente a calmarle al paciente, vamos a los estudios de imágenes. En un estudio, en un centro de mediano porte, probablemente va a haber una ecografía. Una ecografía, vemos que nos va a mostrar la ecografía, nos va a mostrar una dilatación piélica, también una dilatación calicial, pero sin embargo no muestra todo el trayecto ureteral que está principalmente solapado por las asas intestinales. Y solamente un ecografista muy avesado puede ver muchas veces un cálculo impactado en el uréter. Difícilmente seguimos el trayecto del uréter con un ecógrafo. Entonces, ya así para demostrarnos que hay una hidronefrosis y hay presencia de litiasis renal, y también podemos ver si hay alguna alteración también a nivel vesical. El mejor método, el método gold estándar para estudiar la litiasis, evidentemente que es la tomografía. Ya he mencionado anteriormente, es la tomografía simple, la tomografía sin contraste, no contrastada, es el mejor método auxiliar para diagnosticar litiasis, marcar el pronóstico, las características de los cálculos, y así conversar con el paciente y también orientar a un plan terapéutico. ¿Ok? Tener presente diagnósticos diferenciales también es sumamente importante. No crean que llega un paciente aquí, bueno, esto es un cólico renal. Hay veces que el paciente es difícil, no es tan sencillo. Puede simular una apendicitis, dolor en fosa ilíaca derecha que va a subir un poco más al flanco. Un cuadro parece un cuadro apendicular, puede simular del otro lado, al lado contralateral, una enterocolitis, puede generar una diverticulitis. Un cuadro un poco más pélvico puede generar una torsión de un quiste ovárico, un embarazo ectópico. Otros factores también que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, diagnóstico diferencial es siempre tener en cuenta diagnóstico diferencial, no pensar de que llegó el paciente a un cólico renal, no es tan sencillo muchas veces. ¿Ok?
descartar, tener en cuenta nuestros diagnósticos diferenciales para tener una mayor seguridad, seguridad de nuestra hipótesis diagnóstica. Y posteriormente a eso, ofrecer al paciente, dependiendo del paciente, vamos a hacer un tratamiento ambulatorial, cese el dolor, calmó el dolor, el paciente está mejor, o le hacemos una internación. ¿Qué le ofrecemos al paciente? Le hacemos ya una internación para un tratamiento quirúrgico, le vamos a tratar primero, tiene una infección, tratamos la infección, vemos los resultados laboratoriales. Posterior a eso, ver el estudio metabólico, posterior al cese y a la resolución del cuadro de urgencia, que es el cuadro de dolor por la obstrucción, hacerle un estudio metabólico, que ahí consiste ya hacer un estudio, una comparación de una orina 24 horas con los factores de protección y de predisposición de formación de cálculo, como les había mencionado en el slide donde hablábamos de factores de protección y también de predisposición. Entre los estudios de imágenes podemos citar la tomografía axial computarizada número 1, la urografía excretora, la ecografía o la ultrasonografía, la pielografía retrógrada, que es un estudio contrastado que se hace por vía ascendente, introducido por el uréter, por la uretra y canalización del uréter, la centellografía nuclear en centros de mayor complejidad. Aquí vemos un estudio simple. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, doctor. No está funcionando mi cámara, por eso no me estoy presentando aquí. Les pido disculpas. No está funcionando, no está activando mi cámara. Pero bueno, aquí tenemos una tomografía en un corte axial y un corte coronal. Este es el mismo paciente. Vemos un riñón derecho con una dilatación piélica y también calicial. Vean una dilatación comparando siempre con el riñón derecho. El uréter bien engrosado y una impactación del cálculo más o menos del entrecruzamiento de las arterias ilíacas. ¿Ok? Recuerdan todo. Todo va enlazado con lo que habíamos hablado en las clases anteriores. Aquí vemos el corte, es un corte coronal, el corte axial. El corte axial vemos el mismo cálculo impactado a esa altura. Es un cálculo considerable de tamaño, así yo le digo por mi experiencia. Evidentemente, es un cálculo mayor de 0,5 centímetros, debe tener 0,7, 0,8. Entonces, es un cálculo que genera mucho dolor. ¿Ok? Viendo estas imágenes, nosotros podemos hablar del pronóstico con el paciente. Viendo posteriormente a ver la imagen, ¿qué marca el pronóstico? Después, ¿qué marca? ¿Cómo marcamos el pronóstico del paciente posterior a un cólico renal y de un diagnóstico ya tomográfico? El tamaño del cálculo, la altura del cálculo y la densidad del cálculo. La densidad nos muestra la dureza del cálculo, porque cuanto más duro, evidentemente tenemos mayor dificultad principalmente de pulverizar o tratar de desgastar ese cálculo para que se pueda eliminar, o también pensando ya en un procedimiento invasivo donde vamos a utilizar el láser, por ejemplo. El láser se puede tratar de triturar el cálculo para tratar de eliminarlos en fragmentos. Entonces, es muy importante esto. Aquí ya vemos un cálculo que es, en un sentido, hablando de altura, toda esta es la vejiga, una vejiga cargada, y está el cálculo bien en la inserción del uréter, en la inserción del urétero vesical. Tiene un mejor pronóstico en la altura. Sin embargo, sigue siendo un cálculo de gran tamaño este. Este es otro caso. ¿Ok? Aquí vemos otras imágenes, otros estudios de imágenes, como la radiografía simple, en la que se observa principalmente una litiasis radiodensa. Aquí vemos varias litiasis. Vemos dos catéteres, aquí y aquí. ¿Verdad? Están viendo este catéter y acá hay otro catéter. Entonces hay múltiples,
O sea que hay varios cálculos, vean que son todos estos cálculos, cálculo. Y vemos un catéter doble J, este es un catéter doble J del lado izquierdo, y también hay una nefrostomía que está dentro de la pelvis renal. Está una nefrostomía, probablemente el paciente está muy obstruido y se le hizo las ambas medidas para tratar de salvar esa silueta, para salvar principalmente la funcionalidad renal. Esta es una ecografía simple donde vemos varios cálculos, aquí un cálculo mucho más radiodenso y Doutor, sí, e esse catéter duplo J, a função dele seria o quê? Deixar o ureter permeável, é isso? Ou não? exactamente, el catéter doble J sirve para dilatar el uréter. Sirve para dilatar el uréter, entonces dejar de forma más permeable. Si es que hay algún cálculo, probablemente esta situación, este caso, hubo un cálculo que estaba en el uréter, fue resuelto y posterior a la manipulación de esto, de la eliminación del cálculo, o también si no se consiguió, se pudo haber dejado un doble J para dilatar y que el cálculo caiga de esa forma. Si se manipuló, cuando se manipula también el uréter de forma endoscópica, se deja una zona cruenta para que no haya una adherencia en las paredes o en la mucosa del uréter, se deja el doble J para separar eso y para dejar bien abierto. Recuerden siempre de que cuando se toca la mucosa ureteral, es como tocar la mucosa yugal, o sea, que la pared aquí por decir así, de la boca, la pared de la boca. Ustedes nunca se mordieron eso, se han mordido alguna vez sin querer. Cuando se muere eso, genera un edema, se queda hinchado. De la misma forma de la manipulación en el uréter, la mucosa del uréter también queda edematizada. Entonces necesita una dilatación para que permanezca permeable. E isso ¿Okay? se queda por quanto tempo você pode estar com? El catéter varía, eso de acuerdo al criterio médico. De acuerdo al criterio médico, por el catéter podemos dejar con toda seguridad hasta 3 meses. Hasta 3 meses, dependiendo de la composición del catéter, de qué tipo de catéter es. ¿Por qué? Porque no se puede dejar mucho tiempo también, sino el paciente que tiene un catéter y que tiene una predisposición a formar cálculos puede calcificar todo este catéter. Puede quedarse como un coral, ¿no saben eso? En el mar, esas formaciones que se dejan cómo se forman los corales, dejan ahí como una especie de postes dentro del mar y de ahí se van adhiriendo todos los corales. Así también se forman los cálculos a nivel de catéter y eso dificulta y principalmente lesiona todo el uréter cuando tenemos que quitar un catéter que está todo calcificado. Entonces 3 meses es lo máximo, normalmente ha sido un tiempo prudente. No, por favor. Aquí tenemos otra imagen, una radiografía del árbol urinario también, una radiografía simple, donde vemos cálculos en ambos riñones, cálculos normalmente que son radiodensos. Estos son cálculos, en su gran mayoría son cálculos de oxalato de calcio. Los más radiodensos son los oxalatos de calcio. Los más radioopacos, que tienen una menor densidad, son los de ácido úrico. Tienen una menor densidad de forma radioscópica. No se ve muy bien. Por eso muchas veces se necesita hasta de contraste. Pero el contraste muchas veces puede también dificultar el diagnóstico de los cálculos. Aquí estamos viendo un urograma excretor. Esto se inyecta, se hace una inyección de contraste endovenosa y se va eliminando el contraste por la orina. Vemos que está tiñendo todo el árbol urinario. Vemos cálculos, son cálculos polariformes. Acá ya hay una eliminación y todavía hay... Nossa, que foi infernal. Bagunça essa aqui, Céu. Ana, seu áudio está aberto. Ok.
por lo menos unas imágenes para que tengan en cuenta eso. Van a tener radiología con la doctora Romina, que es la parte urinaria. No es porque yo haga, haga urología, pero siempre me gustó mucho radiología. Yo lo había tenido en cuarto año y fue la que mejor me fue. Nosotros teníamos separados por segmento y la que mejor me iba para el diagnóstico realmente siempre fue la parte urinaria. Me gustaba bastante, me gustaba mucho, muy interesante. Dentro del tratamiento, ya falta poco, ya vamos a terminar la clase. Falta poquito, ya terminamos. Tenemos un tratamiento conservador. Dentro del tratamiento conservador hay una observación. Dentro del tratamiento conservador tenemos que tener en cuenta que este es un paciente que está asintomático. Ya salió, por más que un paciente que se diagnosticaron cálculos, un hallazgo incidental, una ecografía, o que tuvo un cólico renal, pero que ya está en un estadio asintomático para hacer un tratamiento conservador. En este caso hacemos una observación conservadora, podemos utilizar agentes disolventes como el citrato de potasio, el bicarbonato de sodio. ¿Qué son el citrato de potasio y el bicarbonato de sodio? Son diluyentes de calcio, principalmente derivados cálcicos. ¿Qué hace el bicarbonato? El bicarbonato alcaliniza la orina. Entonces, hay otros compuestos que son la D-penicillamina, la N-acetilcisteína, que son utilizados específicamente para los cálculos de estruvita. Y la estruvita es la excepción cuando hablamos del pH. La estruvita se elimina o se diluye principalmente en un ambiente ácido. El pH ácido favorece, a excepción de todos los demás, en un pH alcalino de la orina, sí sirve para diluir mayor parte de los compuestos cálcicos, los compuestos calculosos. Entonces la estruvita es esa sección. Hay agentes liberadores de obstrucción también que podemos utilizar, como la tansulosina, son alfa bloqueadores que relajan la musculatura del músculo liso. Son utilizados tanto para la próstata como también para eliminación de cálculos. Aquí una pregunta rápida. En este grupo, estamos aquí 34 participantes, conmigo 34. ¿Alguien ya tuvo un cólico renal? Eu, doutor. Doctora ya tuvo un cólico renal. ¿Y en la familia? ¿Alguien ya tuvo en la familia un cólico renal? Sim, a minha mãe e minha irmã. Bueno, yo solamente hago esta pregunta para que sepan, mira, estamos 34 personas aquí, para que vean que es muy frecuente. Es muy frecuente. ¿Ok? Es muy frecuente. Entonces, sí o sí a alguien, y les va a tocar a ustedes, por más que no hagan urología, el manejo de un cuadro oncólico renal. ¿Ok? El manejo, cómo se hace la profilaxis, que tenemos que cuidar, la alimentación, la dieta, la hidratación, todos esos datos son importantes. ¿Ok? El tratamiento de una crisis renolateral. Primeramente estábamos viendo, volvemos otra vez al paciente del slide anterior que habíamos hablado de la anamnesis y cómo manejar un paciente. Ese mismo slide ustedes tienen que saber, porque ese va a haber un cuadro clínico, va a haber un caso clínico en la prueba. Tienen que saber entender eso. Lean en el libro y entiendan lo que les estoy diciendo ahora. Tienen que saber cómo se presenta, qué tenemos que hacer, qué tenemos que preguntar, cómo debemos actuar. Va a haber un caso clínico en la prueba, ya les voy avisando a ustedes. El tratamiento de la crisis renal, utilizamos analgésicos, diferentes analgésicos, pero lo normal para mejorar un cuadro de cólico renal son combos. Una sola medicación no va a hacer efecto para mejorar un cólico renal. Muchas veces lo ideal es utilizar un analgésico, un antiespasmódico y también un antiinflamatorio. Dependiendo del umbral de dolor del paciente, podemos llegar hasta utilizar opiáceos. Una buena opción es la morfina.
La morfina es una muy buena opción. Aquí nuestro énfasis es calmar el dolor. Calmar el dolor como sea, porque el paciente está con mucho dolor. Ok, hay pacientes que tienen umbral de dolor hasta una ampolla, 2 ampollas de morfina no les cede. Entonces, cada uno tiene un umbral de dolor que es característico. Medidas de apoyo, espasmolíticos, calor local, antieméticos, que son ya para los cuadros, para calmar específicamente otros síntomas asociados, antipiréticos, está con fiebre el paciente, un protector gástrico para principalmente no tener ninguna agresión a nivel de la mucosa gástrica y también proteger de todas las medicaciones que se le va a hacer. Ya calmando un poco el dolor, vamos calmamos al paciente, calmamos el dolor, sacamos el cuadro de dolor y hablamos ya de un tratamiento ya expulsivo. Expulsivo debe ser acá. Voy a corregir este slide, luego creo que el slide que está en la plataforma está corregido eso. Pero un tratamiento expulsivo. Sobre la ingesta de líquido, pongo siempre eso como interrogante. Cuando llega un paciente con un cólico renal, ¿qué se hace? ¿Se aumenta el suero, la hidratación parenteral, o se disminuye la hidratación parenteral? ¿Qué les parece a ustedes? Una pregunta que dejo picando ahí. ¿Se debe aumentar la hidratación o se debe disminuir la hidratación? Para expulsar, debe que aumentar, la presión para aumentar la presión, pero... Para aumentar la presión. Bueno, es una idea. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Todos creen que se debe aumentar? Você está totalmente obstruído, não sei se pode aumentar más el dolor también. No sé. Exactamente. Si está muy obstruido el paciente, ¿qué genera? Más dolor. Genera más dolor. Entonces, sinceramente les voy a comentar a ustedes, esta es una pregunta, una cáscara de banana, y eso depende un poco de la experiencia del especialista. Hay corrientes que me hablan de que sí se debe aumentar el flujo para tratar de eliminar con una medida expulsiva, pero hay una tendencia también que habla de una medida más conservadora, solo mantener la hidratación y no generar mayor aflujo urinario para que aumente el dolor. En el cuadro de urgencia, nosotros lo que queremos disminuir ahí es calmar el dolor. Entonces, eso va a aumentar, evidentemente, en las primeras 24 horas es el momento donde el paciente pasa su peor, por decir así, por su peor calvario. Hay mucho dolor, es muy recurrente. Posteriormente, ¿qué ocurre? El cuerpo humano es una caja tan perfecta que se percata que hay un proceso obstructivo y que ese riñón no está funcionando de la forma correcta. Entonces, ¿qué hace el cuerpo humano? El cuerpo humano genera, o sea, que manda una orden de que todo el aporte sanguíneo se disminuya el flujo del lado afectado y aumente en el riñón contralateral. Entonces, con eso se disminuye el flujo también de orina. Pero hasta llegar a ese momento demora entre 24 y 48 horas. El cuerpo humano es perfecto. Es increíble. Es un efecto regulador. Y que en 48 horas el paciente normalmente está con una obstrucción urinaria, pero ya no está con ese dolor que se dio en las primeras 24 horas. Entonces, la medida ideal depende mucho de cada paciente. Yo normalmente aplico una dosis, una hidratación normal. No intento forzar porque veo que mis pacientes generan bastante dolor. Soy de esa tendencia. Entonces, veo posterior en un segundo tiempo para tratar de expulsar el cálculo, pero en el momento es calmar el dolor del paciente porque realmente es muy doloroso. Aquí hay un tratamiento, entrando ya en los tratamientos, la litotricia extracorpórea que le había mencionado, que se dan por ondas de shock. El paciente con un cuadro tiene criterios, no se puede hacer a todos los pacientes, tienen que reunir una serie de criterios porque la onda con shock también, si hay un cálculo en el uréter, podemos romper uréter con eso. Entonces, se tiene que tener mucho criterio para esto.
Extracciones ureteroscópicas es el gol estándar hoy en día, entrar por el uréter, entrar en una canastilla edormia para tratar de quitar el cálculo, y la nefrolitotomía percutánea, que son utilizadas específicamente en los casos que son mínimamente invasivos y son gol estándar para los casos de cálculos de gran tamaño o cálculos coraliformes. ¿Okay? Son opciones que hoy en día están en la vanguardia. Aquí vemos cómo se presenta. Esto es un cálculo ureteral. Se está haciendo la implosión con el láser o láser. Se está rompiendo el cálculo para tratar de extraer los fragmentos del cálculo. Se está rompiendo el cálculo en ese momento. Otras cirugías abiertas que ya se están dejando de lado, pero en situaciones en las cuales no contamos con tecnología, no contamos con insumos para hacer, son las cirugías abiertas, las pielolitotomías, la nefrolitotomía anotrófica, la nefrolitotomía radical o la ureterolitotomía, donde se abre de forma abierta, abrimos el uréter. Miren este tamaño del cálculo, se abre la pelvis renal y se quita el cálculo en gran tamaño. Posteriormente se cierra otra vez esto, pero son cirugías realmente grandes, son cirugías que sangran bastante, son cirugías también que hoy en día, por los métodos menos invasivos, se están dejando de lado por su menor comorbilidad, principalmente tiempo sangrado, hemorragia, tiempo de cirugía, tiempo de estancia hospitalar y también principalmente el acceso que es el acceso al corte, que se tiene que cortar varios músculos y eso es muy doloroso también. Los tratamientos médicos preventivos dentro de la profilaxis, modificar los factores de riesgo. Aquí pongo algunos, por decir así, algunos alimentos, la espinaca, la remolacha, chocolates, nueces, tés, que están muy relacionados específicamente con cálculos relacionados con el exceso de oxalato. Está muy relacionado con el exceso de oxalato. Los lácteos, la ingesta de líquidos y sodio relacionados directamente, y la obesidad. La evaluación metabólica de los alcalinizantes, citrato de potasio, bicarbonato de sodio, como habíamos hablado anteriormente, inhibidores de la absorción como el fosfato que compite con el calcio, los diuréticos tiacídicos también, que son utilizados también por eliminar gran parte de potasio y de calcio. Ayudan también a minimizar el riesgo de formación de cálculos. Suplementos cálcicos, tener en cuenta los suplementos cálcicos, el citrato de potasio, el citrato de calcio y el gluconato de calcio que se utilizan por otras afecciones. El tratamiento también, los ácidos úricos, los úricos úricos, la lopurinol es una opción válida. Los cálculos de Struvital, el aceto hidroxámico, que es una opción como diluyente de estos cálculos. En la citina se usa la penicilamina y también la tiola, son utilizados contra estos diferentes compuestos. Las complicaciones que se dan en los cálculos urinarios, esto es más sencillo. Esto pueden decir con sus palabras, las crisis recurrentes, las infecciones urinarias, las pielonefritis, sepsis, hidronefrosis, insuficiencia renal. Paciente que permanece con un cálculo urinario por más de 4 a 6 semanas ya tiene un riesgo de pérdida de la función renal, gradual, pero ya tiene un riesgo. Entonces, dentro del tratamiento, enfatizamos eso y conversamos con el paciente sobre eso, del riesgo de pérdida de la función renal, que nadie quiere perder su función renal. Entonces, no puede permanecer toda una vida obstruido. Si queda en 2 o 3 meses queda obstruido el paciente, o más tiempo, lo más frecuente es que pierda ese riñón. Perforaciones ureterales, estrechez de uréter por la formación, principalmente por las lesiones causadas por los cálculos. Esto fue la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les interesó, que faltó aquí preguntar? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Sí, profe. Ustedes tienen clase ahora, ya son las 5, vamos a llamar la lista rápidamente.